aprovechar enseguida entonces y vamos a iniciar la clase, la tercera clase, Pastora Silvanita, Pastor José, bendiciones, ya, ahora sí. Comenzamos entonces y vamos a compartir pantalla. Ahí sí. Amén. Tercera clase, familia cristiana. Ahí sí. El Señor bendiga entonces esta tercera clase. Hoy día vamos a repasar y en realidad abordar el tema de los roles y las responsabilidades en el hogar cristiano, ¿ya? Y principalmente este objetivo, digamos, este tema tiene como objetivo poder conocer las responsabilidades, como dice ahí, de los padres, esposa, esposo, hijos, todo lo que tiene que ver con la disciplina y la formación, ¿ya? Así es que hay, bueno, una pregunta que siempre es bueno poder analizar y antes de iniciar la clase poder tener claro en qué escenario estamos, cómo estamos en este momento y la pregunta que hoy día les comparto es ¿cuál es el mayor desafío que enfrentan hoy las familias cristianas? ¿Quién quisiera tomar la palabra y decirme qué cree, cuál cree usted que es el mayor desafío que enfrentamos o se enfrentan hoy las familias cristianas frente a la sociedad, por ejemplo, en el mundo que estamos viviendo hoy? Mi pastorita. Sí, amén. Bueno, la palabra dice que vendrán tiempos peligrosos y yo creo que lo más complejo el día de hoy son las distintas corrientes de pensamiento Claro. que existen y que hoy atacan sobre todo a nuestros niños, a nuestros adolescentes en los establecimientos educacionales, donde claramente la creencia en Dios no es lo más importante. Por lo general es contrario. Claro. Entonces, yo creo que eso es lo que yo veo como un poco más peligroso porque nuestros niños llegan muchas veces con dudas, con interrogantes desde el establecimiento educacional y es ahí donde nosotros como padres tenemos que estar constantemente aclarando cosas que llegan y que escuchan sobre todo de sus profesores. Así que es complicado eso. Se me viene también, gracias Pastora Silvana, se me viene a la mente una pregunta que la hago, pero por favor, sin querer generar ningún tipo digamos, no de discusión o de algo o signifique algún tema, digamos, complejo. ¿Qué creen, qué creemos nosotros, qué creen ustedes respecto de las familias cristianas? Probablemente me esté adelantando un poco también al tema en general para finalizar, pero hoy en día podemos nosotros pretender pensar que toda nuestra familia debe buscar al Señor, servir al Señor, seguir a nuestros hijos, por ejemplo. Principalmente cuando hablamos de familia, hablamos de padre e hijos, ¿ya? Padre e hijos. ¿Creen que estamos en tiempos donde realmente nosotros podemos exigir que toda nuestra familia, nuestra casa, sirva al Señor? Hoy día es algo esperado o es algo complejo, algo difícil de esperar? ¿Qué tiene relación también un poco a esta pregunta? El mayor desafío que enfrentamos como familias cristianas. No sé si hay alguien más que quisiera comentar. ¿Comparten lo que manifestaba nuestra pastora Silvana? Pastora Carolina. Sí, pastora Cristina, ¿cómo estás?
Un poquito resfriado, pero bien, gracias al Señor. ¿Usted se refiere a como el ejemplo que le damos nosotros a nuestro hijo, como para exigirle? Sí, claro. ¿Usted cree que justamente se encuentra en condiciones de exigirle a su hijo o hija o su familia de casa que sirva al Señor? ¿Le resulta fácil? ¿Le resulta algo realmente, no, digamos, esperado, como les decía, o algo que es un desafío o es difícil? Bueno, en el caso de nosotros, cuando más pequeños los hijos, cuando ya en la adolescencia, se hacía un poco difícil, porque querían hacer, en este caso, lo que ellos pensaban, en el sentido de que en una oportunidad nuestro hijo mayor, a la edad de unos 14 años, en vez de ir a estudiar, quería ir a cuidar autos al cementerio de acá de Curicó, como veía que los otros compañeros iban y que le decían que se ganaba plata y todo. Entonces nosotros no, pues le exigíamos que tenía que estudiar. Al pie de que el papi tuvo que ponerse firme, que le dijo que aunque tuviera bigote, si no sacaba el cuarto medio, lo iba a obligar mientras viviera bajo nuestro techo. Entonces, ya, pero en cuanto a la enseñanza como hijos de Dios, ellos la han tenido. Y ahora se hace en este sentido, no le obligamos, ellos solitos buscan al Señor, solitos saben que tienen que estar en los compromisos de la iglesia. Mayormente, bueno, el que está con nosotros el mayor, el menor se casó ya, pero ellos solitos se alistan, se preparan, están ahí a la par con el papá trabajando. Y eso, digamos, ahora se hace un poco más fácil, pero en su tiempo sí, difícil. Claro. Pero ahora, gracias al Señor, están encaminados. Muy bien, bueno, un poco de acuerdo, digamos, coincide con lo que decía nuestra pastora Silvana. Efectivamente, creo que hoy uno puede decir que no puede indicar con certeza qué etapa de la vida de nuestros hijos es la más difícil, porque hoy pareciera que uno tiene control sobre los niños, por ejemplo, los hijos que están en el colegio, en la etapa básica, y claro que ellos deben obedecer, someterse, pero justamente esta ideología, de alguna manera, toda este ataque que están recibiendo ya desde el colegio, genera realmente un gran desafío ya para nuestros hijos. Debemos estar preparados para poder dar una respuesta certera ante tanta digamos, ideas que se le generan. Imagínense los colegios de educación no religiosa, por ejemplo, no el colegios laicos, toda esta ideología del gobierno que está prácticamente establecida en los libros, en todas las líneas programáticas de educación. Como lo comentábamos en la materia anterior, ya hay colegios, por último, hay colegios religiosos que los guardan un poco de toda esta ideología, pero en general el niño, el joven, está siendo ahí bombardeado con ideas que se alejan completamente de lo que Dios tiene establecido como límites, digamos, o establecido, digamos, en su palabra, para poder mantener nuestras familias, nuestros hijos ahí con una fe sólida. Quiero que volvamos a leer Efesios capítulo 5, si alguien lo puede buscar, por favor, Efesios 5 del 21 al 33. Vamos a hacer esta conexión con lo que la palabra nos dice respecto de la base bíblica de la vida en familia o de la familia cristiana. Por favor. Si alguien puede buscar Efesios capítulo 5 del versículo 21 al 33, lo pueda leer. Amén. Amén. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador.
Amén. Al 33. 33. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Amén, muchas gracias, pastora Natalie. Mire, esta es la base de estructura. ¿Por qué debemos nosotros pensar en una estructura del hogar cristiano en este caso? El Señor nos dejó establecido por medio de la palabra. El apóstol ahí daba esta instrucción a la iglesia en general, pero ilustraba, inspirado por el Espíritu Santo, también esta instrucción, esta base que serviría también por todas las generaciones para poder entender lo que mencionábamos en la clase anterior. Dios diseñó la familia, Dios creó este modelo ya de hogar o de familia, hombre y mujer, una sola carne para multiplicarse, para administrar la tierra, digamos, decir, sojuzgarla. Entonces, el plan ideal de Dios. Veíamos en la primera clase que hoy tenemos diferentes clases de familia, por cierto. Hay familias donde está solo el matrimonio, ¿ya? No hay hijos. Hay familias donde hay hijos, hay familias donde está también incluido los abuelos, por decirlo de alguna manera, y diferentes familias extendidas, qué sé yo. Pero el modelo es del Señor, y el modelo que establece Él en su ideal, por decirlo de alguna manera, claro, era únase un hombre y una mujer, multiplíquense y gobiernen, digamos, gobiernen la tierra, administren todo lo que está al alcance o lo que tienen ustedes a disposición. Pero dentro de este mandato de Dios está esta estructura que tiene que ver con el orden. ¿Por qué? Porque cuando hay personas de por medio, toda institución requiere o necesita un orden, ya que va asociado a una descripción de tareas a realizar. Entonces, cuando pasan las empresas, pasan todas las organizaciones en general, se necesita esta estructura, decir, ok, mira, aquí está, usted es el esposo, estas son sus tareas dentro de esta organización, que es lo que hace Efesios, lo que dice aquí, lo que leía nuestra pastora, usted es la esposa, esta es su labor, sus tareas, los hijos, en fin, y esa es la importancia de los roles definidos dentro de la familia, de esta estructura, ¿ya? Que es el marco donde nosotros nos vamos a manejar, que como dice aquí la lámina o la información, es importante, ya es un diseño de Dios, y Dios es un Dios de orden, ya así como en la creación, Él tenía esta estructura, o utilizó tanta cantidad de días, en el primer día inició la creación, y todo fue un proceso, digamos, que estableció este orden, y fue una cosa primero y después la otra, todo en orden. Además, Dios en general siempre le ha gustado el orden en todas las cosas que tienen que ver con Él, pero en realidad con toda la humanidad. Particularmente dentro de la familia, Dios establece este orden, pero no tiene que ver con valor, sino con función. Por eso hablamos de roles, de funciones dentro de esta organización que podemos llamarle, que es la familia,
Porque en Cristo no hay diferencia de valor entre hombre y la mujer, entre esclavo o libre, dice su palabra. Ya sí diferencia en las funciones que se desarrollan. Y el orden que Dios estableció dentro del matrimonio y en el hogar implica que Dios ha dado estas diferencias entre la naturaleza y el hombre, de la mujer, del niño y del adulto, porque somos creación de Dios. Él nos formó de esta manera, nos formó diferentes, pero al mismo tiempo quiere que estas diferencias nosotros las logremos trabajar juntos. Fundamentos teológicos del hogar cristiano, como ya decía, Dios como el principal diseñador de este hogar. Lo creó, lo formó, institución del matrimonio y familia. Además, lo que leíamos ahí en Efesios, el hogar es un reflejo de la creación. Grande es este misterio, decía la lectura al final, los últimos versículos. Ya el versículo 32, en la versión NTV dice, eso es un gran misterio, pero ilustra a la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Eso es lo que nos decía ahí Efesios. Entonces es un reflejo de esta relación de Cristo y la iglesia. Y además también tiene un modelo que es la Trinidad, unidad, diferenciación y cooperación. ¿Ya? Somos diferentes, sí, pero eso nos hace también ser complementarios. Que nos unamos. Lo que yo no tengo lo tiene mi esposo. Generalmente suele suceder que esa diferencia significa favorecer nuestras familias, porque claro, hay cosas que yo no tengo habilidad para desarrollar, pero sí lo tiene el esposo, lo tienen los hijos. Entonces, también dejó establecido el Señor esta forma o este principio, ¿ya? Que es la Trinidad como modelo relacional. Aquí una gran pregunta, ¿ya? La igualdad de género, que está tan de moda también hablar de igualdad de género. Puntualmente lo vemos de una manifestación ya de parte de mujeres, de parte de las mujeres. Se ha presentado mucho en la sociedad, sobre todo en este tiempo, en estos últimos años. Estamos hablando cuánto, pastoras que trabajan también en el área social y todo esto, lo vemos, que haya una manifestación abierta, será más de 5 años, casi 10 años puede ser, o 5 años más o menos puede ser, no tengo un año así aproximado, pero sí pasa que esto se ha hecho manifiesto. ¿Por qué? Porque históricamente la mujer se ha visto afectada en desmedro de el trato, en el desmedro del valor que se le ha dado, ¿ya? Como mujer. Entonces, ha llevado a que haya esta manifestación y querer tener estas mismas oportunidades, esta misma igualdad que tiene el hombre, o como el hombre, ¿ya? Entonces, ¿qué ha pasado? Que se ha convertido en un estandarte de lucha, como se dice, en una bandera de lucha, tratando de, como decía, porque históricamente la verdad es que yo no estoy contando algo que esté fuera de lugar. Sabemos que, y a lo mejor no es tan adecuado que lo diga yo como mujer, pero sí sabemos que históricamente ha habido un trato desigual, ¿ya? Un trato que se recibe en la sociedad, por qué no decirlo, también en la iglesia, respecto de el valor del hombre y la mujer. Podemos decir que sí, se ha vivido siempre como en este ambiente donde el hombre prevalece en derechos. Basta ver también como hasta el día de hoy, en este tiempo, inclusive con años de lucha de parte de la mujer, que el hombre sigue ganando más remuneración, mejor remuneración, más oportunidades de trabajo, mayor reconocimiento. Eso no lo podemos negar. Como iglesia tampoco lo podemos negar,
tampoco podemos cerrar los ojos y decir, no, si la mujer tiene un trato justo, siempre ha sido así, lo hemos procurado. Espero que sea algo que como iglesia también nosotros lo tengamos considerado y que el trato que se le da a la mujer, porque como lo leía en las láminas anteriores y como lo dice aquí, Primera de Corintios, el valor como persona que tiene un hombre, una mujer, un niño, un adulto, un anciano, para Dios es el mismo, ¿ya? Entonces, el tema es que esta lucha que se levantó responde en el fondo a estas diferencias que se ha dado históricamente entre el hombre y la mujer. Ahora, ¿qué diferencia hay entre igualdad y equidad? Según las Naciones Unidas, la igualdad de género se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades que tienen las mujeres y los hombres o las niñas y los niños. Por lo tanto, el sexo con el que hayamos nacido nunca va a determinar los derechos. Esa es la lucha. Ya que si somos mujeres o son hombres, no debería ser determinante para saber que tengo derecho a oportunidad o responsabilidad. Ya, por eso se ha presentado esta lucha, por decirlo, protesta de parte de grupos. Se ha tergiversado de alguna manera, ya, porque la igualdad de género es un principio jurídico universal, esa es la lucha, mientras que la equidad de género se introduce, además hay un componente que se introduce que es ético, ya, para asegurar la igualdad real que de alguna forma compense esta desigualdad histórica del género femenino. Y en realidad es lo que arrastra también a todo este tema político, el mercado en realidad, la sociedad, el mercado laboral. Por lo tanto, la equidad, ¿qué diferencia hay entre igualdad y equidad? La equidad debe aplicarse en el género tal como se aplica en otros ámbitos, como por ejemplo el sistema tributario, donde cada persona paga más o menos en función de lo que tiene. Por ejemplo, ¿ya? Y como este tema de igualdad de género lleva años, inclusive en agenda internacional, ¿ya? Es un hecho de que las mujeres y las niñas sufren discriminación y como les decía, eso no lo podemos negar. Y violencia, la verdad es que es muy común encontrar que, aunque no, hoy en día también no es raro ver violencia hacia el hombre, mayoritariamente la violencia ha sido hacia la mujer. Entonces nosotros, qué quiero abordar en esta lámina? Que como dice el versículo bíblico, en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos tener presente en nuestra familia, en este caso, estas desigualdades de valor, de entender que todos somos iguales delante del Señor y tenemos el mismo valor con diferentes roles y funciones. Y eso va a permitir que nosotros podamos tener una familia sana. ¿Ya? Por eso quise manifestar este punto que tiene que ver con lo que, como les digo, históricamente se ha dado en la sociedad, pero yo espero que en nuestras congregaciones y en la iglesia en general no se presente. Ya no haya esta necesidad de que la mujer tenga que levantarse, empoderarse, porque no, nosotros no deberíamos estar presentando estas banderas de lucha cuando entendemos que el valor del hombre y de la mujer es el mismo delante del Señor, con orden, y vamos a ver aquí cuál es el orden que estableció el Señor dentro, y ya lo leíamos con la base bíblica, ya leíamos cuál era el orden que Dios dejó establecido dentro de la familia. Entonces, debemos nosotros cuidarnos de esto, no provocar a que estas banderas de lucha se levanten dentro de nuestra iglesia, por ejemplo, ¿ya? Porque en el hogar cristiano, los roles y la responsabilidad se basan en principios bíblicos que enfatizan la importancia de la familia, la unidad y el servicio mutuo. El esposo tiene esta responsabilidad, ser la cabeza del hogar. Lo leía ahí mi pastora en Efesios.
guiando, protegiendo a la familia, mientras que la esposa debe ser la ayuda, el complemento, el apoyo al liderazgo, cuidando de la casa. Los hijos también tienen esta responsabilidad de obedecer, honrar a sus padres, contribuyendo al bienestar del hogar. Ese es el modelo de hogar que dejó establecido el Señor en su palabra. Y vamos a ver los roles que tiene cada uno dentro de la familia. Primero el esposo, los varones esposos. La palabra de Dios enseña en 1 Corintios. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Ya? Entonces, cuando la palabra nos habla aquí en este término o nos se refiere a este término, está hablando de esta cabeza que palé, en griego, persona que está a cargo. Responsable, como leíamos en la lámina anterior. Responsable de la familia es el esposo. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Entonces, Cristo está por sobre todo. No hay desigualdad, no hay valor inferior o superior, no. El orden que dejó establecido el Señor es este. Cristo es cabeza del varón, el varón es cabeza de la mujer, y la mujer, como dice ahí, es la ayuda y el complemento que el hombre necesita. Ha sido y es responsabilidad del hombre la estabilidad del desarrollo y el bienestar de su familia en todas las áreas. Más que pensar que yo soy aquí el que mando, el que tengo estoy por sobre, todos tienen que pensar, querido esposo, querido padre de familia, que usted tiene esta gran responsabilidad, ya delante del Señor, cabeza del hogar, con un amor sacrificial. Ya, este amor que conlleva sacrificio, esfuerzo, y además ejerciendo un liderazgo siempre con servicio y humildad. Servicio y humildad. Vamos a ver qué nos dice primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. A los esposos, de la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participará por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Es la versión en Nueva Traducción Viviente. ¿Ya? Y aquí hay un versículo ejemplo ejemplo precisamente de esta responsabilidad y esta función o rol que tiene el esposo como cabeza. Tenemos este ejemplo que está relatado ahí en Josué, capítulo 24, versículo 15. Cuando él se para delante del pueblo de Israel junto a Caleb, recuerdan esta escena donde ellos se presentan delante del pueblo, ya recordando todo lo que habían vivido, cómo habían llegado hasta ese momento. En este relato, en esta escena, Caleb dice, si yo a la edad que tengo, 85 años aproximadamente, 85 años, dijo, volvería a hacer lo mismo, volvería a atreverme, por Dios, a conquistar la tierra prometida, ¿ya? Y Josué relata en este versículo algo tan importante, porque él hace este desafío. Ustedes si quieren seguir a los dioses de los amorreos, ustedes vean qué van a hacer, ¿ya? Porque el pueblo nuevamente estaba ahí, después de tantos años, como fue la habitualidad del pueblo, el volver la espalda a Dios, la desobediencia, la infidelidad, estaba constantemente. Josué de alguna manera quiere cerrar un poco ese capítulo y dice, si mal les parece servir a Jehová, escogeos a quién van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres, los que estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos, donde habitan. Pero dice ahí, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa.
ese es el ejemplo del rol de esposo, cabeza del hogar, con un liderazgo firme que establece los principios y establece los valores dentro del hogar. Y da ahí la instrucción con amor, por supuesto, con servicio, con humildad, con ejemplo. Ustedes decidan finalmente qué van a hacer, pero aquí, mi casa, yo y mi casa, vamos a seguir sirviendo a Jehová. La forma en que Josué expresa ilustra la manera perfecta del concepto de familia. Y este concepto lo tenía Dios establecido, digamos, asumiendo el rol que le había dado, ser cabeza de la familia. No quiere decir necesariamente esta supremacía por sobre todos, por sobre el resto. El marido no es mejor ni más inteligente, no tiene más dones ni talentos que la mujer, sino que tiene dones, talentos y capacidades diseñados por Dios para complementarse mutuamente con su esposa. Ser familia o ser cabeza de familia quiere decir responsabilidad. El hombre es el primero en rendir cuentas a Dios. Esa es la responsabilidad. Dios lo hizo responsable. Jesús le enseñó, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será servidor de todos. ¿Ya? Este principio debe estar ahí guardado y esto es lo que debemos enseñar. Es el padre o el esposo es la cabeza del hogar, sí, pero con esa responsabilidad que le obliga a sacrificarse muchas veces por amor a su familia. Y el ejemplo ahí es Josué. Josué no le preguntó, esposa, ¿piensas lo mismo? ¿Crees realmente antes de dar el discurso? O ahí en el momento dijo, no sé, yo y mi esposa voy a servir al Señor, pero vamos a ver qué deciden los hijos. Yo ya le enseñé a mis hijos, ahora ellos verán qué van a hacer. No, él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ahí es donde además el rol del esposo es tan clave que debe ejercer este liderazgo y esta protección, pero un liderazgo firme, una guía espiritual firme. Y una de las realidades que vemos hoy en día en nuestras familias, ya, y permítanme por favor aclarar que aquí nadie se está colocando como familia ideal, porque yo tengo hijos pequeños también, tenemos nuestra familia en formación, tenemos un hijo de 20 y el hijo menor de 7 y un hijo de 16. Estamos en todas las etapas, en todas las etapas, adolescencia, juventud e infancia. No somos la familia ideal, pero esto nos enseña y nos quiere enseñar a todos. El rol del esposo debe ser un rol firme, una palabra. Hoy en día los niños han tomado por el conocimiento que adquieren con mucha rapidez. Los niños son muy hábiles en aprender, tecnología, aprender. ¿Y qué está pasando? ¿Qué es lo que uno está viendo comúnmente? Es que el niño sabe más que el padre, la madre, y a veces eso se está transformando en que el niño es el que está decidiendo. El niño es el que está diciendo lo que hay que hacer. No, pues papá, si no era así, acuérdate, era acá, no sé qué, la cosa. Entonces, muchas veces se mezcla un poquito esto de que el niño tiene más habilidades que los padres y toman este rol de determinar lo que hay que hacer. Ahí debemos nosotros tener mucho cuidado con esto. En el nombre del Señor lo digo. Ya el padre de familia, el esposo es la cabeza del hogar y eso no lo podemos nosotros modificar porque es lo que estableció Dios en su palabra. Ni siquiera nosotras como mujeres y esposas, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de modificar eso, porque si no estaríamos yéndonos en contra de lo que Dios dejó establecido en su palabra. Ya, entonces, nuestro rol como madre, como esposa, es a que esto se cumpla también, a dejarlo claro en el hogar. Entonces, ahí, atención, con el rol y con cómo está ejerciendo su rol cada padre, cada esposo. Y lo que debemos enseñar también, ya
porque este liderazgo no se basa en esta, como decía delante, en esta supremacía, en este que no, aquí yo soy el que doy la orden, yo soy el que doy la última palabra, no se trata de sobrevalorarse, sino que tener el valor que Dios le dio, cabeza del hogar, responsabilidad, porque su liderazgo debe ser basado en amor, en justicia y en sabiduría, protegiendo a la familia físicamente y espiritualmente, así como protege también, y el deber es proteger a la esposa físicamente y espiritualmente. El esposo también tiene este rol proveedor, responsabilidad de cubrir las necesidades de la familia material y emocionalmente, ¿ya? Y de ser la guía espiritual, como le decía, porque es el rol que Dios le ha dado. Y que lamentablemente hoy vemos sociedades, familias disfuncionales precisamente porque, como dice la palabra disfuncional, no están cumpliendo su función. Y vemos hijos rebeldes, vemos hijos que hacen lo que quieren, esposas que sobresalen del esposo, esposas refiriéndose mal a su esposo, porque el esposo no ha ocupado el lugar que Dios le ha dado. Lo vemos en la sociedad, puede ser habitual, pero en la sociedad. Lo importante es que en nuestros hogares y en nuestras congregaciones se pueda enseñar bien este orden. Ezequiel ahí 22:30 dice, y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no destruyese la tierra, y no lo hallé. Ahí, hombres que estuvieran en las brechas, que el Señor ayude, oremos por los padres de familia, por los esposos, para que tomen su lugar, se coloquen ahí en la brecha que el Señor les dejó establecido. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Atención ahí con lo que es provisión, porque es importante que el padre de familia y el esposo no permita que el nombre del evangelio además o se refiera mal, dando mal ejemplo, ¿ya? Porque dice que si alguno no provee para lo suyo, para los de su casa, ha negado la fe. Y una de las mejores formas en que los padres pueden enseñar a sus hijos es por medio del ejemplo. Ya los cónyuges, marido, mujer, deben demostrarse amor y respeto mutuo y también deben hacerlo con los hijos, tanto por medios de los hechos como por las palabras, porque una palabra sin acción queda ahí, o una palabra dicha, pero que no va respaldada con la acción, las palabras quedan en el aire, como se dice. Por lo tanto, nosotros debemos tener claro que cada uno de los miembros de la familia también es un hijo de Dios. ¿Ya? Por eso el llamado es que a los padres deben tratar a los hijos con amor, respeto, siendo firmes, pero bondadosos con ellos. ¿Ya? Por lo tanto, el llamado es asumir este rol que Dios nos dejó establecido, y a los esposos también. Dios dejó establecido esta forma de liderazgo en la familia. Y la esposa es la ayuda idónea, así lo estableció en la palabra. Ser significa alguien que contribuye al cumplimiento de una necesidad, ¿ya? O a un apoyo de un esfuerzo o un propósito. La esposa debe tener sujeción voluntaria y piadosa, ¿ya? No una sujeción obligada. Una sujeción ya, si tengo que obedecerle porque así me dicen que lo haga. No, tenemos que, como dice ahí, entender que la cabeza del hogar es el hombre. Y ha sido, en este caso, la mujer creada para cumplir este rol de ayuda idónea. Porque lo dice el Señor en su palabra y en Génesis. No es bueno que el hombre esté solo. Necesitaba este complemento. Así que los hombres ahí también lo deben tener muy claro. Pero hay una labor muy importante y la vemos ahí reflejada en el libro de Proverbios. ¿Alguien puede buscar Proverbios capítulo 31? Vamos a leer ahí de algunos versículos que son los elogios a la mujer virtuosa.
pero qué tremendas características de la mujer. Yo creo que este es un tremendo ejemplo. Si alguien puede leer, por favor, el versículo que está ahí, el texto que está en Proverbios, capítulo 31, versículo 10 al 31. ¿No hay nadie que pueda leer? ¿Me repite la cita, mi pastora Carolina, por favor? Proverbios 31, 10 al 31. 31 del versículo 10 al 31. Sí. Elogio de la mujer virtuosa lleva por título, Sí. en la Reina Valera, 1960. Amén. Mujer Amén. virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal, todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña de fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, ésta será alabada. Dadle del fruto de sus manos, y alábenla en las puertas sus hechos. Amén. Tremendo relato de esta mujer o esta ayuda idónea. ¿Ya? Es este elogio o este llamado que hace la palabra para la mujer, ¿ya? Y resalta ahí el carácter de una mujer noble, de una mujer que tiene esta sabiduría, esta gracia del Señor. Y este es el llamado que hace la palabra para nosotras o para las esposas principalmente, coherederas de la gracia, iguales en valor delante de Dios, pero diferentes en posición o en rol dentro del hogar, ¿ya? Y dentro de la iglesia también, cuando hay ahí que comparar con el esposo. En este caso, si bien es cierto, somos semejanza de Dios, al igual que el hombre, la mujer también fue creada por Dios, semejante al hombre, un ser de su misma categoría. Ya, por eso dice, es ser alguien que contribuye al propósito, al esfuerzo, ¿ya? Pero en este caso, el llamado es cumplir esta labor de complemento, ¿ya? Porque una esposa sabia es de tanta bendición para un hogar y la familia cuando se cumple el rol que estamos llamadas a cumplir de forma maravillosa, dando impulso al buen cumplimiento de los propósitos que hay en el esposo, en los hijos. Es clave la influencia espiritual, la influencia que tenemos sobre los hijos. Tenemos esta maravillosa labor de formar a nuestros hijos.
y es un gran desafío. Así como el hombre va a responder por el hogar en general, nosotras vamos a responder por esta formación de los hijos, porque ¿quiénes son quienes constantemente estamos en el hogar hablando, inclusive para quienes trabajamos fuera de la casa? Con mayor razón quienes trabajan en la casa, están en la casa día a día, pero para quienes trabajamos fuera, aún así tenemos este rol de educar, de formar a nuestros hijos, porque la madre es la que está constantemente, hijo, y hablando a la hija, enseñando, reforzando, es como ahí en la esponjita, llegan los hijos, y empiezan, mamá, y sabes, y mira, y esto, porque claro, el esposo en su rol también proveedor o que está preocupado de otros quehaceres, habitualmente no está en el hogar, y si está bien, gloria a Dios, pero es la mujer la que llega a mi mamá y me pasó esto y pasó y esto y esto. Entonces ahí uno siempre está como tiene que estar con las antenitas recepcionando todo lo que los niños generalmente cuentan. Pero tenemos esa hermosa labor de ayudarles, de formarlos, de instruirlos. Y yo eso sí creo que el Señor nos pedirá cuenta de qué hicimos nosotros para hablarles a nuestros hijos. También con mucha sabiduría, con firmeza, por cierto, porque el rol del padre y de la madre es la formación de los hijos. Y a veces nos perdemos un poquito en esto de, como se llama hoy en día, y de hecho hay una tendencia, y quienes son, mis pastoras que son psicosociales, tienen mayor información seguramente, pero esta crianza respetuosa que se llama, esta crianza respetuosa donde debemos dejar a los niños que se expresen, que digan lo que quieran, no debe haber corrección en público, no debe haber una corrección, de hecho, no, porque tienen derecho los niños a expresar todo lo que son, todo lo que sienten. Yo lo estoy diciendo muy generalmente, esto tiene un trasfondo más, por supuesto, más complementado, pero se le llama a esta crianza respetuosa, porque en el fondo, claro, y sabemos las diferencias de crianzas que hay, además, quienes vivimos en esta generación, yo nací en los 70, a 76, y en esos años, en esos tiempos, no había derecho a que uno manifestara abiertamente lo que quería o no quería hacer, era que obedecer a lo que el padre o la madre, en este caso yo tuve mis padres y mi madre muy firme de carácter y ella no daba lugar a que yo le dijera que no, o que no quería. Entonces, hoy en día eso ya no se ve, eso se ve casi como arcaico, como prehistórico, y se ve como mala crianza cuando uno da una orden y el hijo solo tiene que obedecer. Pero de acuerdo a lo que la palabra y la Biblia nos dice, que nosotros debemos formar a nuestros hijos con amor, con un liderazgo firme, que no significa que sea un liderazgo autoritario, ¿ya? Pero sí de firmeza, y eso es lo que debemos comprender. Muchas veces, como le digo, pasa que yo lo veo con Ever, que con los hijos fue así, y como les digo, gracias al Señor por su misericordia, los niños nos acompañan todos a la iglesia, pero nunca ha sido, ¿vas a ir a la iglesia hoy? Nunca ha preguntado él. Niños a tal hora tienen que estar listos porque vamos a la iglesia. Niños a tal hora tienen que estar preparados porque salimos a tal hora. Entonces, yo por lo menos puedo hablar desde el rol de esposa o lo que yo veo, y la verdad es que los niños saben que a tal hora deben estar listos y vamos a ir a la iglesia. Entonces, no hay una pregunta, ¿vas a ir? ¿Quieres ir? Porque muchas veces esas ambigüedades permiten o abren puertas para que los niños empiecen a decir, no, si de verdad yo no quiero, no quiero, me aburro, me canso, tengo sueño, tengo que estudiar, tengo prueba, en fin, y empiezan las excusas, que muchas veces sí es verdad, hay razones justificadas, pero a veces requieren un poco de esfuerzo y de compromiso y de firmeza ya en esta toma de decisiones o en este liderazgo. Así es que el Señor nos ayude a ser una familia conforme a lo que Dios dejó establecido. Ya la claridad de los roles debe estar ahí firme en nuestro hogar. El hombre fue puesto para liderar el hogar y la mujer para contribuir en el liderazgo.
ayudar, ¿ya? Y esta sujeción como resultado natural de una mujer que ve con amor y gratitud, se somete al suave y natural liderazgo espiritual del hombre. Cuando ve la consagración que tiene el esposo a Cristo, se da todo de manera natural, ya como lo leíamos delante. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, pero somos creación de Cristo, todos somos creación de Dios. Por lo tanto, el Señor nos ayude y en este caso a los maridos tratar sabiamente, dando honor a la mujer, y esto va a conllevar a que la mujer tenga un sometimiento natural al liderazgo del esposo. ¿Ya? Efesios también ahí nos recordaba que las casadas, las esposas deben estar sujetas a los maridos como al Señor también. El énfasis siempre está en así como Cristo. Si se dan cuenta, así como Cristo debe ser el amor del esposo hacia la esposa y el amor de la esposa hacia el esposo. Ya, esto que tiene esta doble referencia. Si el esposo lo hace bien, la mujer también lo hará bien. Si ambos están en el Señor, ¿ya? Pero si alguno está apartado de Dios, por supuesto que las cosas no van a ir al 100% o bien en absoluto. Por lo tanto, ahí es donde debemos estar firmes. Primero, nuestra relación con Dios. Y como decía una lámina anterior, no olvidar que todos somos hijos de Dios. Y eso es importante porque a veces pareciera que el enemigo está en casa y creemos que nuestra esposa, nuestro esposo es el enemigo, que tenemos una lucha, una guerra con los hijos. No, somos complementos y eso es lo que no debemos olvidar. Rol de los hijos, obediencia y honra, es el llamado que hace la palabra. Ahí en Efesios capítulo 6, versículo Efesios, vamos a leerlo enseguida, del 1 al 3. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre, ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra, ¿ya? Y además de la obediencia, hay una instrucción también de formación espiritual principalmente, que está allí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. 6 y 7, ¿ya? Y que tiene que ver con el repítelo, cuando dice aquí, voy a cambiar la versión que la estaba configurada aquí. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ya aquí también la instrucción es a que constantemente debemos estar repitiéndole a nuestros hijos la enseñanza de la formación espiritual. Si bien es cierto, un rol de los padres, de educar, repetirle a los hijos tienen que estar con la disposición de escuchar, ¿ya? La disposición de escuchar y de obedecer a los padres en lo que se les está enseñando, porque esto agrada al Señor, dice Colosenses capítulo 3, versículo 20. Obedecer a vuestros padres en todo. Nos dice ahí en lo que son las tareas del hogar o en lo que es la enseñanza espiritual, dicen todo, ¿ya? Porque esto es lo que agrada al Señor. Por lo tanto, en los hijos debe haber también un ánimo de obedecer. Pasan por etapas, tienen por supuesto vivencias nuestros hijos, momentos porque las vivimos. Por eso podemos decirlo, sabemos lo que viven nuestros hijos, porque nosotros lo vivimos, queremos en algún minuto, dependemos absolutamente todo del padre, la madre, mamá, papá, y es todo lo que sabemos decir, dame esto, dame esto. En otros momentos de adolescencia, juventud, pareciera que no necesitamos a nadie, queremos hacer todo solo, como hijos estoy hablando, de acuerdo a las vivencias,
¿Ya? Entonces, no necesitamos al papá, no necesitamos a la mamá, no necesitamos a nadie. Y después volvemos ahí a la quietud, ya a la madurez y entendemos realmente que somos complementos. Ya el rol de los hijos, Proverbios habla mucho, mucho, y es importante poder leer este libro, habla mucho de esta instrucción, de los consejos hacia los hijos. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Ahí está nuevamente Proverbios 6, Proverbios 23. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Importante y ahí poder leer o saber lo que la palabra también nos habla por medio de este libro, Efesios. Los hijos como herencia del Señor, dice el Salmo 123, deben estar constantemente dispuestos a la enseñanza, a la obediencia, al respeto y al valor. ¿Ya? Los hijos deben obedecer y respetar a sus padres, honrando su autoridad y siguiendo sus instrucciones. Los hijos deben participar en los quehaceres del hogar, aprendiendo a ser responsables y contribuyendo en el mantenimiento del orden. Los hijos deben cuidar de sus hermanos menores, apoyándose y amándose mutuamente. Y eso lo debemos propiciar nosotros como padres. ¿Ya? Nosotros le hacemos parte de ahí, de la participación en el hogar, del cuidado, de la responsabilidad. Por supuesto, la responsabilidad de los hijos menores o de los hermanos menores no son de los niños, no son de los, pero sí ellos colaboran, deben colaborar, ¿ya? Porque por ahí recuerdo tristemente haber escuchado algún momento, alguna escena, alguna mamita pidiéndole una ayuda a la hija mayor, y hablo de familia cristiana, y la hija mayor le dijo, no es mi hijo, es tu hijo. Y no le colaboró lo que necesitaba la mamá. Lo digo porque yo lo escuché. Y es triste porque no, debe haber colaboración. No es responsabilidad, no debemos descansar en ellos, no debemos dejar que hagan otras cosas por el cuidado de sus hermanos o los quehaceres del hogar. Por supuesto que no, pero deben estar presentes y participando con obediencia y con respeto. La supremacía, el poder o la autoridad de Cristo sobre la familia es el mayor distintivo de un hogar cristiano. ¿Ya? La palabra es honrada, el nombre de Cristo es exaltado y adorado, la presencia de Jesucristo en el hogar enriquece el hogar y su poder es la fuerza del hogar. Eso debe ser lo que resalte y destaque a una familia cristiana, ¿ya? La familia necesita a Jesús como guía divina, como este poder para que seamos lo que debemos ser. De Jehová son los pasos del hombre, como dice, pues entenderá el hombre su camino. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es el Señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos, de Dios, de Jesucristo. Ya Romanos dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es nuestro guía, Él es quien nos da el poder para ejercer y para saber qué hacer y qué debemos hacer. Por lo tanto, el Señor nos bendiga, nos ayude a cumplir con este propósito que el Señor estableció como diseño divino de familia. Amén. No sé si hay alguien que quisiera hacer algún comentario o alguna consulta. Tenemos unos minutitos porque ya estamos en la finalización, pero alcanzamos a tener unos minutos. No sé si alguien quiere comentar algo. Si hay algo que no quedó muy claro o no le parece que era que corresponde, con toda libertad. Buenas noches, mi pastorita Carolina. ¿Cómo está, Pastor Ricardo? Bendiciones. Bien, gracias, Señor, aquí, escuchando Amén. todo lo que se ha tratado. Muy hermoso, una enseñanza muy profunda.
Amén, sí, un desafío Mucho. que tenemos. Yo creo que esto es lo que, en estos tiempos que nos encontramos en lo más fundamental para que haya una buena familia dentro del Evangelio. ¿Mm? Y todo depende del papá y de la mamá, pues. Es la base fundamental, el ejemplo de uno mismo, estar preocupado, muy atento, enseñando a través de la palabra, entregando valores, en ambos sentidos, Amén. para que sean unos buenos cristianos nuestros hijos, tanto en la iglesia y en el hogar y donde quiera que vayan. ¿Mm? Amén. Y por eso dice la palabra por ahí, un salmo dice, instruye al joven en su camino para que cuando sea grande no se aparte. Sí. Así que Dios nos ayude, tenemos una Amén. tremenda labor que hacer. Sí, sí, pastor. Y, no, hermosísimo, pastorita, Ya, hermosísimo. pastor. Qué bueno. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor. Amén. Señor nos ayude entonces Amén, sí. a cumplir este mandato del Señor y estos desafíos. Sí. Bien. Si no hay más comentarios, podemos finalizar nuestra clase ya. Es tiempo de descansar también. Quedé pegada, pero no sé si me escuchan. ¿Me escuchan bien? Vamos, Sí, se escucha perfecto. vamos a orar entonces ya para despedirnos y seguiremos hablando la próxima semana de familia cristiana.